La actividad que vamos a hacer hoy es para niños en edad preescolar de 3, 4, 5, 6 años. Vamos a jugar con patrones geométricos y lo que vamos a necesitar serán algunos objetos que sean todos iguales como para poder combinar luego. Por ejemplo, yo tengo algunas fichas de juego que pueden servir o algunos bloques de colores. Tengo estas figuras geométricas de plástico o cuentas como para hacer collares. En casa puede haber otras cosas como bloquecitos de Lego, pelotitas, cualquier otro tipo de juego con objetos todos iguales. Si no tenemos nada podemos prepararlo. Por ejemplo, podemos tomar fideos y pintarlos, ¿sí? Tirabuzones, moñitas o más fácil aún, que es lo que yo voy a mostrarles hoy, hacerlos con papel. Yo utilicé papel glacé, que es muy sencillo, y los recorté, pero podría haber sido papel de regalo, algún cartón, alguna goma eva que tengamos en casa, cartulina, lo que sea. Lo importante es que haya varios objetos que sean iguales. Veamos, por ejemplo, en este caso, que hay varios de una misma forma y color. Es conveniente que haya varios que tengan, por ejemplo, el mismo color y diferente forma, y que haya otros que tengan la misma forma y diferente color. Eso va a enriquecer la actividad. Yo tomé papeles glacé y los recorté simplemente utilizando estos diseños. Los doblé y los recorté. Tomé 3 colores distintos y generé unos cuantos de cada figura. Así que tengo estas 3 figuras, cuadrados, rectángulos y triángulos en 3 colores diferentes. Tengo 5 o 6 de cada uno y con eso va a ser más que suficiente para la actividad. Si los niños son pequeños, alcanza con la misma forma y diferente color, pero a medida que los niños son un poco más grandes, conviene complejizar, variar la forma, variar el tamaño, variar los colores. Y podemos tranquilamente empezar a jugar a hacer patrones, es decir, generar una serie de varios de estos objetos de tal manera que se repita una regla para ir generando toda la serie. Los patrones más sencillos son los que tienen 2 objetos, por ejemplo, este que tenemos acá, o este otro. Pero también pueden ser patrones de 3 objetos, o incluso de 4 o más. Así que una primera actividad puede ser simplemente empezar a jugar a hacer estos patrones. Es importante ofrecer la pregunta para identificar cuál es la unidad mínima del patrón, es decir, cuál es la partecita más pequeña que alcanzaría después reiterarla para generar todo el patrón. En este caso podría ser esta o también esta otra, es decir, puede haber más de una respuesta. Después que estemos un rato jugando podemos alterar las reglas y decir, por ejemplo, si tengo un patrón iniciado, ¿cuál sería la pieza que iría al final? O también puedo preguntarme, ¿cuál debería ir al inicio? Y otra opción es que el niño no mire, yo voy a retirar una pieza y después les voy a preguntar, ¿cuál es la pieza que debería ir en este lugar? Comenzamos con patrones sencillos y después lo podemos hacer con patrones un poco más complejos. El juego con patrones agudiza la sensibilidad hacia este tipo de objetos y podemos hacer luego, por ejemplo, una cacería de patrones en casa. Es decir, salir a buscar dónde aparecen patrones en mi casa. Que hay muchísimos más de los que uno se imagina al principio. Es que cuando uno empieza a sensibilizarse, la matemática y la geometría empieza a aparecer por todos lados. Empieza a aparecer en una guarda en la cocina o en el baño con los azulejos, en una cortina, en un mantel, en telas, en una reja. En muchísimos lugares pueden empezar a aparecer los patrones. En todos esos casos, la pregunta que obliga al razonamiento es la misma que decíamos al principio. ¿Cuál es la unidad mínima? Detectemos el dibujo más pequeño que luego alcanzará a repetir para obtener la serie completa. Y a partir de ahora los patrones aparecen en cualquier lado. Cualquier objeto que estén utilizando para jugar, podemos preguntarles, ¿se podrá hacer un patrón con esto? No importa que la respuesta sea sí o no. Lo importante es que ellos hagan el esfuerzo en pensar y preguntarse si existen características en esos objetos que les permitan conformar un patrón. Ahí está la riqueza del razonamiento matemático. Esto de buscar patrones, de generar patrones y de encontrar la mínima expresión de una serie implica un razonamiento matemático muy importante. Hace que el niño pueda reducir a la mínima información una regla para después generar algo mayor. Estamos estableciendo muy lentamente los fundamentos del álgebra, que en unos años más adelante podrá
desarrollar connotaciones más complejas. Pero desde ya estamos abonando esa capacidad de razonamiento tan importante. Que se diviertan con los patrones.